Ahorita actualmente yo estoy de gerente de investigación de la única empresa pública de medicamentos del Ecuador que fue creada en el año 2009 por decreto presidencial. Esta empresa pública se creó con el fin de comercializar, producir e investigar productos farmacéuticos en vista al mercado farmacéutico tan atractivo que el Ecuador representa. Me refiero a tan atractivo desde el tamaño económico y la masa de dinero que mueve per cápita este tipo de mercado en el Ecuador. Bueno, para las personas que tal vez manejan un poco de Twitter, ahí está abajo mi Twitter personal. A veces las preguntas no las alcanzamos a resolver en el escenario, pero se pueden contestar de una manera un poco más personalizada vía Twitter. Igual, si es que no les gustó la presentación y me pueden decir lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el esquema de la presentación? Vamos a ver el análisis del mercado farmacéutico nacional. Esta fue una investigación que nosotros acabamos del año pasado y vamos a ver también sobre el acceso a los medicamentos tan importante que es lo que hemos conversado en este día. Como estamos un poco atrasados, voy a pasar la parte esta más aburrida sobre el decreto de creación. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos como en Pharma o qué es lo que nosotros desde la gerencia de investigación proponemos? El cambio de la matriz productiva es algo que todos hemos escuchado desde que está el gobierno actual al mando del país. Nosotros somos una economía que dependemos del petróleo, somos una economía que tuvo una industrialización tardía, a diferencia de otros países vecinos. Entonces, como nosotros en los 70s tuvimos un boom petrolero bastante grande, tuvimos un repunte en lo que son los ingresos económicos y eso fue como que mató la innovación hasta cierto punto de vista. Por eso es que la industria de otros países vecinos nos debe aventar. ¿Cómo se ha reflejado esa industrialización tardía y esa falta de innovación en los 70 debido a la facilidad, si se quiere, de tener petróleo? Es que nosotros importemos prácticamente 1000 toneladas de medicamentos o productos farmacéuticos al año. Esta es fuente del Banco Central. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Obviamente nosotros dependemos de una economía extractivista. Nuestra principal fuente de dinero ahora es el petróleo. Anteriormente fue el petróleo, hace 1920 fue el cacao, pero en realidad lo único que nosotros exportamos en términos económicos macro es frutas, es petróleo y posiblemente algunos otros insumos, pero en general no exportamos nada que tenga valor agregado y que haya sido elaborado, o sea, que sea una materia prima con valor agregado ecuatoriano. Esto nosotros hemos visto que se puede cambiar a través de la innovación, la producción y la comercialización de estos productos. Hay un ejemplo clarísimo, Corea del Sur. Corea del Sur es un país que tuvo guerras, que ha estado hace menos de 30 años con una de las pobrezas más grandes del mundo, hasta que ahora su economía creció hasta el 2010, 2011 a un 17 o 18%, que es una inmensidad comparando con otros países. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron un catching up tecnológico. Ellos dijeron, bueno, yo voy a saltarme de lo que no he producido nada, voy a aprender de los países industrializados y voy a toda esa prueba y error que se realizó en los años pasados, lo hicieron en muy corto tiempo. Si es que queremos ser un poco más claros, tal vez en algunos países de África no existía línea telefónica normal, la fija. Ahora ellos saltaron a la línea celular. Entonces ellos hicieron un salto tecnológico de no tener teléfono a tener teléfono celular. Entonces evitaron los 30 años. Claro que eso no es lo recomendable en muchos casos, pero en otros sí, al no perder recursos. Entonces nosotros proponemos que la comercialización, la innovación, nos permita en algún punto exportar algo más que frutas, algo más que camarones, algo más que petróleo. Desde la gerencia de investigación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con ustedes, las universidades tanto locales como las internacionales que realizan investigación en el país, nosotros las captamos y decimos, bueno, esas tesis que nuestros alumnos realizan, ¿por qué no encadenarlas al sector productivo? Todos ustedes están aquí, estudiantes, profesores, investigadores, no me van a dejar mentir, que la mayoría de los trabajos de graduación o las tesis, en primer lugar, nunca estuvieron anclados con una necesidad de país. Entonces, yo necesitaría que cada uno de los tesistas sea un potencial consultor. O sea, que a mí como país me resuelva un problema
con una tesis. Si es que yo necesito saber algo del mercado farmacéutico, le digo a un estudiante, ve, te voy a dar $5,000, haz esta investigación. Entonces él se gradúa con algo que sirve. En el Ecuador, la mayoría de las tesis se iban a un cajón. En el mejor de los casos, una de esas tesis se publicaba. Y en el rarísimo caso, una de esas tesis lograba producir una patente y lograba de esta forma que el conocimiento genere algún tipo de recurso extra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros encadenamos el sector productivo, la investigación, porque yo como en Pharma, claro que hago investigación, pero no tengo un laboratorio actualmente. Entonces yo dependo de ustedes, de las universidades que están descubriendo la molécula o la fracción de la chancapiedra que tiene efectos sobre los riñones, etcétera, etcétera. Entonces toda esa investigación, yo hago una necesidad versus una solución de problema. Entonces el conocimiento que estamos generando se refleja en una solución de un problema. Eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, bueno, la universidad me da a mí las herramientas para yo poder hacer algo que tenga un impacto en el país. Ustedes saben que la investigación es de los recursos que menos, o más bien de los recursos que más fácilmente cambian. Cuando el país tiene plata, hay plata para investigación. Cuando no hay plata, no hay plata para investigación. Entonces nosotros tenemos ese problema de limitación de los recursos económicos. Este gobierno, y sin meterme mucho en la política, ha sido el que más ha invertido en investigación con los datos sumamente claros, en becas, en Prometeos, etcétera, etcétera. Los resultados obviamente no pagan políticamente, pagarán en 10 años, en 20 años, pero se ha hecho la gestión para que esa investigación en algún punto logre generar una investigación aplicada. ¿Cuáles son los dos objetivos que ustedes como estudiantes o profesores tienen que tener? En primer lugar, que una investigación solucione un problema. Si es que mañana viene alguien y me dice, ve, descubrí la cura contra el virus de las enfermedades rocosas de las Rocky Mountains, la riqueza que no tengo en el Ecuador, y me pide $20 millones para un proyecto, posiblemente no le voy a dar, por más interesante y bien escrito que sea el proyecto. Pero si es que esa persona viene con un proyecto y me dice, ve, yo logré encontrar la cura contra el chikungunya, que nos está costando tantos casos de pacientes, o contra el dengue, es diferente, ¿sí? Otro ejemplo, la polio. Si es que mañana viene alguien y me dice, ve, tengo una nueva vacuna contra el polio, dame $10 millones, el polio ya se erradicó, las vacunas son sumamente efectivas las que tenemos, entonces tal vez no es una investigación que yo pueda priorizar. Tiene que ser aplicada, o tiene que ser también una investigación que solucione un problema, o que contribuya al cambio de la matriz productiva. Si es que yo logro hacer algo que en algún punto va a contribuir contra el cambio de la matriz productiva, es interesante para el país. ¿Qué es lo que nosotros hemos transferido? Extractos estandarizados, nuevas moléculas, nuevas vacunas. Entonces hemos logrado ya captar hasta la fecha como 32 proyectos de investigación que anteriormente se quedaban en un cajón. Aquí les he representado una pequeña cadena, que quiere decir que nosotros encadenamos la investigación con el sector productivo. ¿Para qué? Para poder en algún punto, no digo ahora, tal vez en 10 años, tal vez en 15, o tal vez en 20, sacar una molécula que logre llegar al mercado innovador. O sea, que a mí ya me lo compre Colombia, Perú, los Estados Unidos y todos los países que necesiten esa molécula. Porque actualmente, por más que en Pharma produzca medicamentos, lo único que producimos es genéricos. Igual me toca comprar la materia prima, igual me toca importar la materia prima. Le pongo un poquito de valor agregado por aquí, un poquito por allá, pero sigue siendo conocimiento y materia prima importada. Entonces la idea es que en 10, 15 o 20 años se logre sacar un producto al mercado, 1, 2, 10. ¿Y por qué decimos eso con tanta seguridad? A pesar de que conocemos que es difícil, es porque la biodiversidad es fuente del conocimiento. Más del 51% de las moléculas que actualmente compramos vienen o vinieron de alguna molécula que se encuentra en la biodiversidad, y el Ecuador es el país más biodiverso. En este gráfico sumamente rápido ustedes pueden ver las especies no comercializadas en el país que tienen fines terapéuticos. Es un número interesante. Entonces hay un montón de especies que todavía no se han explorado. ¿Qué queremos ahora sí, ya entrando un poco más al mercado farmacéutico? Nosotros logramos publicar esta investigación en la revista Panamericana de Salud Pública. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde Pharma? Yo no puedo emitir política pública, yo no soy alguien que emite política pública, pero puedo emitir recomendaciones, y mis recomendaciones desde el punto de vista técnico tienen que ser validadas científicamente. Entonces, claro, uno puede hacer algo, este proyecto puede tener muchas críticas, pero lo bueno de la investigación es que las críticas tienen que ser fundamentadas. Y uno en investigación no critica, sino refuta científicamente. ¿Sí? Entonces eso es lo bueno. Yo puedo decir algo, y si es que está validado con un journal por pares, en una revisión por
alguien que tenga la capacidad de revisarlo, un publicador que tenga, por ejemplo, gran prestigio como una de las revistas Science, Nature, ellos tienen revisores por pares que te revisan tu investigación. Y si logras publicar, quiere decir que ha tenido un filtro de calidad. Entonces, para que a mí venga alguien y me diga, oye, lo tuyo está mal hecho, él me lo puede criticar, pero en ciencia lo bueno es que en ciencia se refuta con ciencia. Entonces es un poco más... Entonces yo desde la gerencia de investigación genero recomendaciones científicas. ¿A dónde? A los que emiten política pública, salud, producción, etcétera, etcétera. Esos algunos ejemplos simplemente les ponemos aquí de la vacuna, por ejemplo, de la vacuna contra el neumococo. Ni siquiera es producida en el Ecuador, pero ¿cuál es la diferencia entre la una de una multinacional y la otra? Entonces hemos publicado algunos artículos de este año, nos ha ido muy bien en lo que es desde el punto de vista productivo en ciencia, que ustedes saben que a pesar de que la ciencia es difícil de cuantificar y una patente fuera un mucho mejor indicador, una publicación también indica que estamos haciendo algo. Este fue el último paper publicado por una revista indexada que se llama el Global Journal of Health Science sobre el control de la rabia gracias a la vacuna que se producía en el Ecuador hasta hace un año. Se producía, digo, porque lamentablemente por algunas características se nos prohibió la producción porque no tenemos buenas prácticas de manufactura y bueno, ese es un lío que algún rato les podré comentar o ya se enterarán. ¿Cuál fue el objetivo de esto? En primer lugar, conocer la estructura y dinamismo del mercado farmacéutico ecuatoriano, su segmentación público y privado, a la vez también conocer qué pasa con la gente que en realidad se debe beneficiar del acceso a los medicamentos. En este gráfico aquí simplemente ustedes pueden ver cómo se ha comportado el mercado farmacéutico en los últimos años. Ha incrementado prácticamente logarítmicamente, eso parece trabalenguas, desde el 2003 con una gran inyección de capital en el 2006, 2007, tuvimos petróleo alto, hubo disposición política, pero a la vez, no sé si ustedes logran ver bien, esta línea roja, este plot significa la cantidad de toneladas importadas. Entonces crece el mercado farmacéutico, pero crece las importaciones y por lo tanto saco los dólares y los dólares es lo que yo no quiero sacar porque tengo un país que depende de un dólar que no produzco en el país sino que me toca importar hasta el dólar. Entonces eso hay que entender, ¿sí? El monto del mercado farmacéutico está estimado este año en ser más o menos 1.5 billones de dólares, que más o menos equivale a $74 per cápita anual. Desde el punto de vista del PIB destinado a salud, el Ecuador es de los países que más gasta en medicamentos. Esto no es bueno necesariamente. Suiza, por ejemplo, gasta el 7% de su PIB destinado a salud en medicamentos. Claro que el PIB de ellos debe ser mucho, 4, 5, 20 veces más que el nuestro, pero en porcentaje a nosotros sí nos afecta. ¿Cómo crece el mercado farmacéutico? Ustedes pueden ver aquí. Nosotros de estos datos del 2010 estábamos en 825 millones y si ustedes ponen a verse Perú tiene 722 millones. Perú nos lleva ¿cuánto en habitantes? Posiblemente el doble o casi el doble y tiene un mercado farmacéutico más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O tenemos población más enferma o compramos más medicamentos. Yo creo que es la segunda, que tampoco es bueno, ¿sí? No queremos producir medicamentos por producir, sino medicamentos que sean costo efectivos y que sirvan para tratar enfermedades. Aquí nuevamente se puede ver un gráfico cómo la producción nacional llega a menos del 29%, mientras otros países tienen producción del 80-83%, grandes potencias como Brasil, Argentina, en lo que es el mercado farmacéutico. La cadena farmacéutico del Ecuador igual es otro eslabón que afecta el acceso a los medicamentos a mis personas, a mis pacientes, que es lo que a mí me interesa primero como médico y segundo como país. Porque yo tengo que, en primer lugar, si es que yo produzco el medicamento, que necesariamente tengo que importar la materia prima, tendré que ver cuánto importo, por ahí me toca importar la materia prima, me toca importar hasta la caja, porque hasta en eso hemos sido malos, porque ni siquiera la caja hemos producido en el país. No digo malos como país, porque como país creo que somos el país más bonito del mundo, pero al menos en ese punto de producción hemos fallado, y no por culpa de nosotros, sino como les decía, por esa inyección de capital que fue el petróleo en los 70 y que nos mató un poco la innovación. La cadena de distribución va a los laboratorios, después a los distribuidores, después a los proveedores, a los comercializadores y al final al paciente. Existen al menos 5 manos que se llevan el medicamento desde que se produce hasta que se vende, entonces ustedes pueden imaginarse los costos elevados. Por eso fue que en la presentación anterior la doctora Chang presentó datos de que en el país existen medicamentos más costosos que en la región, unos más caros, otros más baratos, pero esa es la idea. Esta es la cadena de distribución, más o menos un ejemplo claro. Esto no es un dato totalmente actualizado, esto lo hicimos en el 2013
2014 en realidad, pero ustedes pueden ver que a pesar de que el sistema público se lleva más o menos el 30% de todo el mercado farmacéutico, solo distribuye menos del 10%. Entonces, a pesar de que el público compra 30, distribuye solo 10. Entonces hay alguien más que se está llevando. Otra característica importante del Ecuador, somos el país que en número de farmacias ganamos en la región. O sea, aquí en el Ecuador nosotros tenemos una farmacia por cada 2.300 habitantes. Ustedes pueden comparar con Chile, hay una farmacia cada 9.000, Venezuela una cada 5.000, y así. Somos el país que ganamos en tener farmacias. Entonces en eso somos campeones, en tener farmacias, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la farmacia también se ha vuelto un negocio que está bien, ¿sí? Pero la salud muchas veces no tiene que ser considerada un negocio, y esa es la lucha diaria que nosotros tenemos. En el ARSA, pastillas informativas súper rápidas, se registran más o menos 14.000 productos como medicamentos, de los cuales del 69, casi el 70% corresponden a medicinas de marca, y el 30% corresponden a medicamentos registrados como genéricos. Ojo, que esto de aquí es lo que yo hablaba anteriormente con el delegado del IEPI. En el Ecuador existe algo raro, algo que no existe en el mundo. En Argentina existe, en Ecuador existe, pero en otros países como Estados Unidos o en Europa no existe. Los genéricos de marca, ¿sí? Aquí en el Ecuador uno puede comprar genéricos que tengan marca. Se me viene un nombre, el ibuprofeno es del genérico y el medicamento tiene que ser vendido como ibuprofeno. Pero si yo le pongo Buprex, le pongo Femen o le pongo cualquier nombre, es un genérico con marca. Entonces eso no hay que confundir, todos son genéricos. Los medicamentos que se venden en el Ecuador, que no sean innovadores, son medicamentos que tienen la característica, según la farmacopea de los Estados Unidos, de ser medicamentos genéricos. Pero los conocemos como medicamentos de marca, y eso afecta el precio, que ya vamos a ver la exposición que nos iban a dar más adelante sobre cómo aumenta el precio en eso. Yo como ciudadano tengo el derecho de pagar por la misma calidad el menor precio. Obviamente aquí existen deficiencias también. Yo no puedo asegurar todavía que el medicamento genérico A sea igualito al medicamento genérico B. Eso está en papeles, el papel aguanta todo, en teoría sí lo es, pero aquí no se hacen las pruebas de bioequivalencia o las pruebas de farmacocinesia como nos dijeron que en Colombia se hacen, donde en sangre, en Argentina, donde en sangre tú demuestras si un medicamento es igual al otro, y es la única prueba para yo decir, bueno, me voy por el más barato porque a la final hace lo mismo, ¿sí? Este es un gráfico interesante donde ustedes pueden ver cómo en los Estados Unidos, en azul, se consumen medicamentos de marca, entre comillas, o innovadores, mientras que el resto, el 90%, son medicamentos genéricos. Mientras que en el Ecuador nosotros tenemos casi el 90% de genéricos. Ojo, no se de marca, perdón, 90% de marca. Yo les dije en la lámina anterior que hablábamos del 30% de genéricos. Estos son los falsos genéricos que yo les decía. Los verdaderos genéricos, o sea, los que en la caja dicen genérico, son solo el 10%, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos atacar también para poder de esta forma llegar a aumentar el acceso en la población. De estos, el 13% en teoría son de venta libre, el 86% deberían venderse con receta, un 14% son controlados y solo un 3% se venden solo en hospitales. Pero de esos de venta libre, ¿cuántos se venden en realidad con receta o sin receta? Los que necesitan una prescripción no se cumplen. Nosotros demostramos que en el Ecuador el 77% de los pacientes que deberían comprar medicamentos con receta lo hacen sin receta. Entonces eso también afecta. ¿Qué producimos como Ecuador? Ustedes dirán, claro, la industria farmacéutica local es buena. Por supuesto que es buena, tenemos buenos representantes de la industria local, pero miren en lo que ganamos. Si ustedes se ponen a ver, estos son datos de la subasta inversa corporativa del 2011. Nosotros tenemos aquí que lo que más produce el Ecuador son soluciones hospitalarias. O sea, es agua con sal, solución salina, dextrosa, agua con sal, agua con azúcar. Eso somos campeones de producir aquí. La industria nos ha metido, la industria multinacional. ¿Por qué nos ha metido? Porque es agua con azúcar, agua con sal. Entonces no me interesa meterme donde no hay dinero. Entonces en el resto nosotros hemos perdido como país. El precio de los medicamentos igual ha aumentado el precio de los medicamentos de marca. Sin embargo, el precio de los genéricos no ha aumentado significativamente. La venta de los medicamentos genéricos creció en el 2011 en un 6%, mientras que los de marca en un 93%. En estos de marca hay que tener en cuenta que el de marca puede ser muchas veces genérico que le han puesto marca, que esa es la discusión que tuvimos antes con una discusión muy académica con la persona del IEPI sobre los medicamentos de marca. ¿Deberían tener marca o no? La vitamina C es un genérico, ¿debería llamarse Redoxon, Cevión o lo que sea?
Yo pienso que no. Si yo compro ibuprofeno, necesito ibuprofeno de la Life, ibuprofeno de Acromax, ibuprofeno de quien sea, pero es genérico, ¿sí? En los Estados Unidos no sucede eso. Tú compras Advil, con el mismo ejemplo del ibuprofeno, compras Advil, o compras en Walmart, compras ibuprofeno Walmart, o en esa CVS compras ibuprofeno de CVS, y así sucesivamente. No es que compras Advil que se llame Juanito, ¿sí? Sino simplemente compras del mismo genérico. Bueno, la materia prima es importada, esto creo que voy a pasar un poco más rápido. Ya les dije también que el 62-70% de los medicamentos son importados. ¿Cómo se refleja esto? En que las empresas multinacionales son las líderes en crecimiento en el país. Desde el 2007 hasta el 2011, la única que se logra meter entre los 15 primeros es Life. Ustedes pueden ver el origen del capital de Asia, de Europa, de Latinoamérica. De Latinoamérica es muy fuerte la cantidad de plata, y nacional también, pero el problema es que de este nacional nosotros exportamos dólares también, porque compramos estos dólares, esta materia prima en otros países. Los 10 grupos terapéuticos más caros, ustedes pueden verse que los agentes antineoplásicos son los más caros. Entonces, por eso es que el mercado farmacéutico creció tanto, porque el Estado se ha comprometido también con sus pacientes. Y claro, compró trastuzumab, un medicamento que solo en una compra, en un solo medicamento, en el 2011 se gastaron casi 70 millones de dólares, y esos no podemos hacer aquí. Pero la atorvastatina sí podemos hacer aquí, igual fueron medicamentos importados. Este es un cuadro del 2010 versus 2011, tanto en los productos que necesitan prescripción médica versus los que no necesitan prescripción médica. Ustedes pueden ver, estos son los datos reales de quién fue el más vendido en el Ecuador, ¿sí? Mesigina, Apronax, estos son los nombres comerciales, y como está ahí el nombre no tengo problema en decirlo. Obviamente aquí también se meten las leches infantilizadas, que son grandes consumidores. En el cuadro actual, ¿qué es lo que nosotros como país podemos proveer? La industria nacional más o menos provee un 35-36% de lo que el Estado compra, no de la medicina privada. Un 16% son medicamentos de difícil acceso y el resto son importados. Entonces, por eso la importancia de nosotros establecer la producción local de medicamentos. Local no solo como industria privada, sino local como medicamentos públicos. ¿Que sirvan para qué? Al menos sirvan para abastecer el sector público, que es el mayor inversor en lo que es recursos económicos. ¿Esto cómo se ha visto afectado? Por ejemplo, nosotros podemos ver, esta es una publicación que en realidad son datos medios primicia, porque están enviados a una revista científica indexada, todavía no están publicados, y claro, pero los datos obviamente son públicos, porque vienen del INEC, y vienen de las estadísticas de Edinburgh, y vienen de los otros datos que están en las páginas web. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de ver? ¿Cuál es el acceso a los medicamentos de acuerdo a la capacidad adquisitiva de las personas? Entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Obviamente el decil número 10, el decil de la población económicamente más beneficiada, gasta más en números absolutos que el más pobre, eso es obvio. Pero en términos porcentuales de gasto de bolsillo, el pobre gasta más. Y eso se les voy a demostrar en el siguiente gráfico. Si nosotros comparamos los deciles en dinero, o sea, en dinero absoluto, ustedes pueden ver cómo el decil más rico, no creo que tengo el cursor por ahí, pero el decil más rico a la derecha gasta muchísimo más, gasta alrededor, ustedes pueden ver en lo que es gasto de bolsillo, bueno, más fácil ver el número de gasto corriente de consumo, alrededor de $700,000 al año, mientras que el más pobre gasta una cantidad muchísimo menor, pongámosle $100,000. Pero en porcentaje del ingreso de esas personas, para una persona que recibe un sueldo yo no sé, pues de N cantidad de miles de dólares al mes, que ellos gasten $1,000 al mes en salud no es tan fuerte como que un pobre que gana $350 gaste un 67% en productos farmacéuticos. Y este es el gráfico, ustedes pueden ver cómo se invierte. En el decil 1, porcentualmente hablando, por la cantidad de dinero, el gasto de bolsillo va a 67% destinado a medicamentos en el decil más pobre, mientras que en el más rico se destina 51%. Claro, el uno son $10,000, el otro pueden ser 300, pero en porcentaje eso es mucho más doloroso para el bolsillo de los más pobres, los más afectados y los que usualmente inflan las estadísticas de salud. Igual aquí sobre cuáles son los tipos de gastos, seguros relacionados a la salud, servicios hospitalarios, o sea, ¿en qué gasta más? Entonces, claro, en productos farmacéuticos nosotros gastamos más porcentualmente el más pobre que el que más tiene. Y el seguro privado de salud prácticamente es inexistente, más abajo del decil 5, casi no tenemos acceso a los seguros privados.
¿Cuáles son las conclusiones? En primer lugar, la dispensación y el consumo de los medicamentos de marca es 2.3 veces mayor que la de genéricos. El Estado es el principal socio comercial de la industria y esta dispensación se hace mayoritariamente por industrias privadas. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la cadena de distribución también tiene un problema, ¿sí? Porque hay 5 o 6 manos antes de repartir un medicamento. Los medicamentos llegan con un precio mayor, obviamente, y la industria también controla. Las multinacionales, al ser un monopolio de un medicamento necesario, como por ejemplo este de aquí, que me regreso, el Trastuzumab, yo estoy de manos atadas porque el Trastuzumab no puedo hacer en el país. Tampoco hay genéricos, porque en los biológicos lo que se conoce son como biosimilares. Y los biosimilares que nosotros tenemos, ahorita tenemos uno en el Ecuador registrado como nombre en Parma, es el Infliximab, pero es uno de los medicamentos, está aquí abajito, fueron 13 millones de dólares lo que se pagó en el 2011 y por la misma cantidad en el 2014 hemos pagado 6 millones de dólares. Entonces hemos ahorrado un 50% solo en ese medicamento. La mayoría de las farmacias se encuentran en zonas urbanas, que también es algo importante. Aquí está el representante que habló anteriormente sobre las pequeñas farmacias. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en controlar la venta de medicamentos genéricos y la venta de medicamentos con o sin prescripción, la cadena es tan larga que cuando una persona, yo prescribo como médico y digo, tome ibuprofeno de 600 miligramos, ese ibuprofeno hasta que llegue al paciente tiene que ir primero donde la vecina, ven, no te tomes ese ibuprofeno porque es genérico y es malo, después donde el farmacéutico, y el farmacéutico dice, yo tengo el ibuprofeno, pero tengo el ibuprofeno de X marca comercial o de X marca. Entonces yo te voy a vender este. ¿Y por qué te vendo más caro o más barato? Esas son cosas que nosotros tendremos que solucionar precisamente en este tipo de foros y los esfuerzos que ya se han hecho por parte de la superintendencia. A pesar de que la Constitución nos dice que la salud es un derecho, nosotros vemos que el acceso a los medicamentos se vuelve un privilegio en muchos casos y por eso es importante este tipo de espacios donde nosotros debatimos cuáles serían las mejores opciones y conversamos, como dijo anteriormente Pedro, nosotros dialogamos para buscar una opción la mejor para el país entre actores de A, de B, del Aucas, de la Liga o del Barcelona o del Emelec. Eso es lo que nosotros hacemos aquí para dar una solución más adecuada. Finalmente, ya la última lámina, por suerte, creo que hablé un poco rápido, pero era para no tener que quedarme con ninguna. Estos son los determinantes del acceso a los medicamentos. Y claro, hay muchísimos más. Estos no son determinantes que yo diga o que diga la autoridad sanitaria. Son los determinantes de salud que nosotros como investigadores propusimos. No necesariamente esté bien, no necesariamente esté mal. Por eso les decía, esto hay que rebatirlo con datos. Prescripción médica por parte de los hospitales privados. Ellos son los que se llevan la gran parte del pastel. Uno va al hospital privado y no le mandan a tomar ibuprofeno de 10 centavos, sino le mandan a tomar Eterocoxib, o el nombre, la Arcoxia, de $1.50. Hacen lo mismo, claro que hacen lo mismo. La diferencia es que la Arcoxia dura un día entero el efecto y el ibuprofeno dura 8 horas. Pero los dos son antiinflamatorios no esteroidales. Al menos en un paciente que no tenga gastritis, yo le puedo dar ibuprofeno a los dos. Entonces, ese es otro concepto que debemos meter, que ya no es la fármaco equivalencia, sino la equivalencia terapéutica. ¿Por qué dar pantoprazol cuando yo puedo dar ranitidina? Si a la final la diferencia de precios son 5000% y el efecto costo-efectividad es igualito. Entonces esas son variables que hay que considerar. Atención en la red pública integral de salud. Hemos aumentado muchísimo los servicios de salud, la cobertura de salud ha mejorado muchísimo. El IES antes tenía 2 millones, ahora tiene 8. El Ministerio de Salud, cuando yo era interno, nosotros atendíamos a todos los pacientes, pero claro, en primer lugar nos llamaba la ambulancia y decía, vea, tengo paciente, no tengo cama, mande del otro lado. Y ya si es que lograbas sentarte en una camilla, las farmacias ya te vendían el kit de apendicitis, el kit de parto, el kit de cesárea. Entonces vos ibas con la cajita, el médico te decía, vea, compre esto y le opera. Si no comprabas, no te operaba. Entonces eso es lo que sucedía antes. Automedicación es otro problema fundamental para cambiar esto que nos está pasando en el Ecuador. Las tías, las mamás, las abuelas, los tíos tienen una polifarmacia en la casa. El ingreso a la población, obviamente los ingresos de la población han aumentado, el poder adquisitivo ha aumentado y la gente, claro, yo conozco y les pongo el ejemplo porque es mi mamá, oye, me duele la espalda, me inyecté un Neurobión 10.000. Entonces, ¿quién le mandó? La vecina, y según ella, curada con el Neurobión 10.000. Y eso se refleja en que es el medicamento más vendido en el 2010 o en el 2011, todo ese dinero salió del país. ¿Por qué? Porque Neurobión no se hace aquí, es de una multinacional. Y finalmente las condiciones socioeconómicas y culturales. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Yo tengo colegas médicos que me dicen, oye, el genérico no vale para nada. Tendrán razón,
Posiblemente tengan razón, posiblemente existan genéricos que no valen, yo lo digo y muy claramente, pero también hay genéricos buenos y por eso es que la autoridad regulatoria tiene que tener estas pruebas de control. Y eso es lo que nosotros veníamos conversando el otro día y decir, si es que este es igualito a este, el uno puede costar $1, el otro puede costar 50 centavos, cualquiera de los dos me sirve. Y ahí sí la libertad del paciente, sabes que yo prefiero el de tal farmacéutica, así sea genérico. Eso es lo que nosotros debemos hacer para que el genérico que consumimos sea igual, de la misma calidad del innovador, del de marca. Porque el genérico es un genérico, es igualito, debe ser exactamente igual. Entonces no se confundan, es igual y debe ser igual. Si es que no es igual, ahí sí es otra cosa. Eso debemos demostrar para paralizar esa industria, como decía el viceministro de Argentina. Somos súper estrictos con la productora nacional, tienen que ser de calidad. Si es que es de calidad, el precio ya no nos importa. Eso era básicamente la presentación. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Estamos aquí dispuestos a atender cualquier pregunta que ustedes tengan.